Buenos días, soy la doctora Caridalina Casacó Santana, especialista de segundo grado en imagenología, tengo un diplomado en medicina nuclear y trabajo en la Dirección de Investigaciones Clínicas de Medicina Nuclear, perteneciente al CENTIS, Centro de Radioisótopos. Hoy nos ocupa el tema del PET-CT en la evaluación de los tumores de cabeza y cuello. Para hacer una breve introducción, es bueno conocer que con el término de cáncer de cabeza y cuello responde a un grupo de tumores malignos localizados en los senos paranasales, la nasofaringe, la orofaringe, que incluye las amígdalas, el paladar blando y la base de la lengua. También se incluye en este grupo los tumores de la hipofaringe, la laringe y la cavidad oral, donde forman parte de esta cavidad la mucosa oral, las encías, el paladar duro, la lengua y el suelo de la boca. Y como otro grupo de tumores de localización de cabeza y cuello está también las glándulas salivales. Dentro de esta clasificación se excluyen los tumores de piel, los cerebrales y de tiroides, sobre todo desde el punto de vista histológico, su diferenciación. Estos tumores son, después de los cánceres de pulmón, próstata y colorectal, los que ocupan aproximadamente el cuarto lugar entre los hombres. Son más frecuentes que en las mujeres y se da con más frecuencia en los hombres de más de 50 años. Es muy raro en edades más jóvenes. A pesar de que el 80% de estos tumores son diagnosticados en estadios precoces y pueden ser en un alto grado curados, casi un 70% de los pacientes tienen enfermedad localmente avanzada o metástasis ganglionares al diagnóstico, lo que conlleva a un pronóstico mucho peor, con cifras de curación que a veces se tornan hasta un 30% solamente. La clasificación de los tumores de cabeza y cuello, desde el punto de vista de localización que yo traje, es la siguiente. Están los carcinomas de labio, de cavidad oral y orofaringe, el carcinoma de nasofaringe, los carcinomas de hipofaringe y laringe, los carcinomas de la cavidad nasal y los senos paranasales y los carcinomas de las glándulas salivares. Ahora, desde el punto de vista que nos ocupa, que es los estudios de medicina nuclear, específicamente el PET-CT, o sea, un equipo híbrido. Vamos a hablar un poquito del PET. La tomografía por emisión de positrones, es lo que se conoce como PET, es una técnica de diagnóstico por imagen de medicina nuclear que permite analizar la captación y retención de diferentes radiofármacos por las células y proporcionar información metabólica sobre procesos bioquímicos. Mejora la detección de infiltración ganglionar tumoral y de metástasis a distancia en cuanto a su diagnóstico por imagen. Permite caracterizar si las alteraciones estructurales son debidas al tumor, a secuelas de tratamientos previos o a otros procesos biológicos, lo cual es técnicamente superior en cuanto a las técnicas radiológicas, ya que como su modo de interpretar, de ver las imágenes a través del metabolismo celular, pues permite mayor avance en este sentido. La mayor evidencia se da en pacientes con tumores de cabeza y cuello, los que son de estirpe escamosa, y en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides también son muy útiles. El primer prototipo del equipo híbrido PET-CT fue desarrollado en la Universidad de Pittsburgh en 1998 y estaba disponible para su comercialización en el 2001. La motivación que impulsó al diseño de este equipo fue la obtención de imágenes clínicas, tanto de tomografía por emisión de positrones como de tomografía computarizada, alineadas en precisión en un mismo equipo. Por lo tanto, permitía hacer dos técnicas diferentes de imágenes en un solo equipo a la misma vez por cada paciente. Los equipos híbridos PET-CT, con una exploración única al paciente, se logra la fusión de imágenes metabólicas por la parte de la PET con imágenes morfoanatómicas de la TAC
y por tanto se mejora el rendimiento diagnóstico de la PET-CT en relación a los estudios realizados con PET o CT aislado o solo. En los pacientes con tumores de cabeza y cuello, esta técnica es de mayor valor incluso que en el resto de las patologías, dada la complejidad de la anatomía y la presencia de numerosas estructuras normales con intensidad de captación fisiológica variable con el FDG. Aquí tenemos un prototipo de equipo PET-CT. Vean que es muy parecido a un tomógrafo, tiene la camilla del paciente, y en el mueble como tal se incluye un tomógrafo y proximal y un PET distal. En la PET-CT se utiliza, por lo general no se utiliza contraste radiológico como una técnica de rutina, aunque existe una tendencia a esta utilización y aporta gran valor diagnóstico, de forma que los estudios TAC pueden realizarse para el diagnóstico y es muy valiosa en los tumores de cabeza y cuello, toda vez que, como ya explicamos anteriormente, los tumores de cabeza y cuello son en un espacio muy pequeño, una serie de estructuras vitales, y que es muy importante poder acceder a la mayor información que nos pueda brindar estas técnicas, o esta técnica PET-CT, este híbrido, para el diagnóstico, el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Permite realizar la detección precisa de las imágenes del tumor y de las metástasis, tanto ganglionares como a distancia. La evaluación de la extensión de la lesión por fuera de los espacios mucosos de la faringe o la laringe, en el caso de los tumores de esta localización. La detección de la extensión extralaringea de tumores laringios, y además permite la evaluación de la invasión tumoral de estructuras adyacentes, vasos, huesos, cartílagos, fascias prevertebrales, crecimiento perineural, extensión hacia la base del cráneo y la extensión extracapsular de la infiltración ganglionar. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones clínicas del PET-CT en los tumores de cabeza y cuello? Bueno, pues nos va a ser muy útil para el diagnóstico, el estadiamiento, la valoración pronóstica, la planificación de la radioterapia, la monitorización de la respuesta al tratamiento. Nos sirve también para la reestadificación de un paciente en su seguimiento de un tumor, el seguimiento, por supuesto, y la sospecha de recidiva o recurrencia de tumor. Para la realización de esta técnica PET-CT es imprescindible la existencia de los radiofármacos que nos van a permitir la realización del estudio. Los estudios PET se realizan habitualmente con un radiofármaco análogo de la glucosa, que es el fluoruro 2-desoxiglucosa o FDG. Esta FDG es fosforilada por la enzima hexoquinasa y una vez atrapada en el interior de la célula, no sigue los pasos de la cadena glicolítica, ya que no es sustrato de la glucosa 6-fosfato isomerasa. Por tanto, ella va a ser capaz de guiarnos en la captación. Cuando vemos la captación de FDG, representa la concentración de glucosa marcada y el grado de actividad glicolítica presente en el tejido. Las lesiones tumorales se presentan como imágenes o hipercaptantes o hipermetabólicas. Cualquiera de las dos formas se puede utilizar. Esta mayor avidez por la FDG, mediada por los transportadores de glucosa celular, permite obtener una gran resolución de contraste en las imágenes PET. La captación tumoral de FDG puede determinarse mediante la observación visual de las imágenes o por la medición de la captación de FDG en una región de interés, conocida como ROI. En las imágenes PET, que se nombra por sus siglas SV. Ahora, la SV no es más que el valor de la captación estándar
de FDG. Es una medición semicuantitativa de la captación del radiofármaco en un punto de interés, o ROI, como habíamos dicho. Se utiliza para definir áreas malignas y benignas, indica si en una lesión ha aumentado o disminuido la captación de FDG. Además, compara y mide la respuesta tumoral al tratamiento. Determina la respuesta metabólica a un tratamiento oncológico. Los límites, y puede determinar también los límites de determinación en el diagnóstico diferencial de la presencia de un proceso neoplásico. Los tejidos normales, como el hígado, el pulmón, la médula ósea, tienen un CV o valor de captación estándar entre 0,5 y 2,5. Las lesiones malignas, por lo general, tienen un valor de captación estándar o CV de entre 2,5 a 3. Y aquí tenemos la fórmula de cómo se hace el cálculo del valor de captación estándar o CV. Es una intensidad, la intensidad de captación de radiofármaco se cuantifica habitualmente mediante este índice y se utiliza la siguiente suma, es decir, el CV es la actividad media de la FDG en la región seleccionada o ROI del tumor sobre la dosis inyectada, megabecker, por peso del paciente en kilogramos. Esto nos va a dar la intensidad de la captación en un determinado punto de la tumoración o de la región que estemos estudiando. Otros elementos a tener en cuenta para una buena realización de un estudio PET-CT que está en constante evolución, desarrollo, para mejorar la técnica, es hablar un poco sobre la existencia de nuevos radiofármacos PET. Ya que, como ya sabemos, la PET es una modalidad de imagen que puede detectar positrones de una amplia variedad de isótopos, además del flúor 18, un FDG, incluye también el carbono 11, el oxígeno 15 y el nitrógeno 13. Además de la FDG, se emplean otros radiofármacos para la detección selectiva de tejido tumoral. Por ejemplo, se está estudiando la L-metil carbono 11 metionina, que es un aminoácido que se incorpora a las células mediante un sistema de transportación y se incorpora a las proteínas y metabolitos intermedios a diferentes niveles. Por tanto, se ha utilizado para estudiar el metabolismo proteico con mayor especificidad que la FDG en el caso de los tumores. Otro radiofármaco que está mostrando buenas perspectivas es la flúor 18 fluoruro desoxi L-timidina o FLT, que también ha generado interés por su capacidad de valorar la síntesis de ADN. Este radiofármaco es fosforilado por la enzima timidin quinasa y queda atrapada en el interior de las células a nivel del sistema de la síntesis de ADN. Por tanto, es muy bueno para valorar la correlación con la proliferación tumoral celular y pudiera aportar nuevos conocimientos de la biología tumoral. Y así las cosas, otro factor a tener en cuenta en los tumores malignos es la hipoxia, ya que es frecuente y se asocia con progresión tumoral y resistencia a la radioterapia. Se están evaluando radiofármacos como la flúor 18, fluoruro misonidazol. Este radiofármaco se ha encontrado que tiene cierta avidez por acumularse en las células hipóxicas y se acumula en poca cantidad en los tejidos con oxigenación normal.
Se ha empleado en diversos trabajos para la caracterización biológica de los tumores de cabeza y cuello previo al tratamiento con radioterapia, proporcionando información pronóstica. Esta caracterización permite una terapia molecular más específica junto con la radioterapia en pacientes con hipoxia tumoral identificada en la PET. No obstante, aunque estos radiofármacos han mostrado resultados prometedores en tumores de cabeza y cuello, todavía están en estudio y pudieran tener un impacto en el futuro. Ahora bien, ¿cómo evaluamos los tumores de cabeza y cuello? Mediante el estudio PET-CT. Antes del tratamiento, el PET-CT se emplea en la búsqueda de tumor, sobre todo en su caracterización y estadiamiento. En el tratamiento del cáncer, o sea, la quimioterapia, la radio o la bioterapia, etcétera, estas técnicas de tratamiento, nos permite conocer el éxito del tratamiento durante o inmediatamente después de terminar el mismo. El seguimiento del PET-CT nos permite un rápido reconocimiento de una recidiva tumoral o metástasis a distancia. Es decir, ahí vamos viendo cómo los estudios híbridos PET-CT van a tener un gran valor en cuanto al diagnóstico, estadiamiento, incluso tratamiento, para valorar la respuesta al tratamiento de los tumores de cabeza y cuello y en general de otros tumores. Y además nos sirve para la reestadificación de estos pacientes, ya que puede ser capaz de captar metástasis a distancia o una recidiva tumoral durante el tratamiento o post-tratamiento. En los tumores de la región de cabeza y cuello frecuentemente es muy difícil localizar el tumor primario, aun cuando ya hay ganglios linfáticos metastásicos, ya que el mismo visualiza la función celular y por tanto va a ser muy útil para poder llegar a diagnosticar el tumor primario mediante la técnica del PET-CT. Además, para tener un óptimo resultado en el tratamiento de un paciente con cáncer, es esencial conocer en qué estadio de la enfermedad se encuentra. Por tanto, nos va a permitir hacer la estadificación de los pacientes aquejados de tumores de los que nos ocupa cabeza y cuello. El PET-CT brinda, debido al valor funcional del mismo en relación con otros medios diagnósticos como son los rayos X, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, valiosas ventajas, inclusive metástasis muy pequeñas pueden ser detectadas con técnicas nucleares. Es muy importante conocer tempranamente el resultado de un tratamiento, ya sea quimio o radio, realizado a un paciente. El PET-CT puede revelar en un estudio temprano el éxito o no de tratamiento realizado. Inclusive durante el tratamiento citostático, después del segundo o tercer ciclo del mismo, se puede hacer lo que se conoce como interim PET y conocer si el tratamiento se está llevando a cabo es eficiente o no. O sea, en medio de tratamiento usted puede hacer una introducción y realizar un PET-CT e ir valorando cómo va progresando o no el paciente con su tratamiento. Cuando el primer tumor primario ha sido operado en su totalidad o luego de un tratamiento de quimioterapia o radioterapia no es visible en los estudios imagenológicos, es de gran valor conocer el éxito o no del tumor, del tejido tumoral viable remanente. Lo importante entonces es un buen seguimiento y luego de un tiempo determinado debe estudiarse al paciente para descartar una recidiva tumoral o metástasis a distancia provocada por las células tumorales que hayan quedado después del tratamiento. Y en este sentido, bueno, pues la PET-CT nos va a permitir esto mediante las imágenes metabólicas que vamos a observar.
lo que habíamos hablado de las recidivas tumorales, y hacer una reestadificación del paciente después de un tiempo de tratamiento. Un gran problema es la diferenciación entre tejido cicatricial y tejido tumoral. Aquí el PET-CT juega un papel muy importante en poder determinar de cuál de las dos posibilidades se trata. Ahora, para la planificación, otra de las utilidades de la evaluación de PET-CT en los tumores de cabeza y cuello es para la evaluación de la planificación de la radioterapia. El PET-CT aporta información molecular de la biología y extensión de muchos tumores que dan ventajas importantes sobre otras modalidades de imagen. Y entre ellas se destacan las siguientes. Son imágenes, nos pueden dar imágenes de lesiones que no aparecen en las imágenes CT o por resonancia magnética, tales como nódulos linfáticos insospechados o metástasis a distancia. Debo recordar que la técnica PET-CT se puede hacer cuerpo completo, o sea, en un solo estudio usted puede ver al paciente desde la cabeza hasta la región inferior de los miembros inferiores. Por tanto, va a irradiar menos al paciente y va a tener un estudio más completo de toda la economía del paciente y podrá ver la localización a distancia de cualquier lesión metastásica que aparezca en estos casos. Las imágenes de subgrupos tumorales biológicamente diversos que potencialmente permiten administrar dosis de radiación basadas en la carga tumoral o la radiosensibilidad. También es útil en este sentido. Va a permitir imágenes que después para la planificación, en cuanto al hipermetabolismo que tengan, los médicos especialistas en radioterapia van a ajustar las cargas de radioactividad que van a proporcionar a cada paciente, lo que influye un poco en el campo de los tratamientos personalizados a los pacientes y de esta manera poder irradiar menos órganos vitales sanos en relación a las lesiones tumorales. La evaluación temprana de la respuesta durante o después de la quimioterapia también va a poderse visualizar o obtener mediante los estudios PET-CT, ya que usted va a ir evaluando mediante esta técnica cómo va respondiendo el tratamiento al paciente al tratamiento que se le está aplicando. Y el desarrollo de la terapia adaptativa, en la cual los posibles cambios de volumen blanco, o sea, el volumen tumoral, potencialmente se tienen en cuenta durante el curso del tratamiento. O sea, para usted ir evaluando la masa tumoral, que es el volumen blanco, a la que usted está irradiando, poder irla localizando, su tamaño, su estructura y lo que va sucediendo durante todo el tiempo que dure el tratamiento de radioterapia de los pacientes. Vamos entonces ya, después de haber hecho un bosquejo sobre, en general, de la evaluación, la importancia de la evaluación de los tumores de cabeza y cuello mediante el PET, a ver algunas imágenes que nos pueden ser ilustrativas. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio PET-CT que muestra la lesión tumoral con claridad. Tenemos en esta imagen, a la extrema superior izquierda, la imagen PET-CT, donde usted va a ver cómo el FDG, en este caso que es el radiofármaco empleado, va a captar y va a delimitar precisamente la lesión tumoral que está un poco difusa en el estudio TAC, y en la imagen inferior vemos cómo la función permite hacer
una diferenciación entre tejido sano y tejido tumoral. En esta otra imagen muestra igual una lesión tumoral donde se está señalando ahí con flecha a través del estudio PET, donde la FDG es captada con avidez por este nódulo tumoral que en el estudio TAC no se ve con claridad. Esta es otra imagen igual donde vemos en este estudio cómo es claramente identificado a través de el estudio PET-CT cuando usted fusiona las imágenes, puede ver con claridad la avidez de captación de la masa tumoral hipermetabólica. Este es otro estudio donde nos muestra una recidiva tumoral después del tratamiento a un paciente con esta lesión en base de cráneo, donde podemos ver a través de la fusión por este equipo híbrido PET-CT cómo está perfectamente localizada la recidiva tumoral a este paciente cuya estudio por TAC no es claramente visible. Otra utilidad del PET-CT es la visualización de lesiones ganglionares. Aquí vemos la cadena ganglionar cervical, cómo está perfectamente visualizada en los estudios PET-CT, donde ven la avidez del FDG captando esa cadena ganglionar cervical. Este es otro estudio PET-CT donde se muestra una metástasis ósea de un tumor de cabeza y cuello. Vean cómo en el estudio TAC no es claramente visible la lesión ósea y sin embargo por el PET usted ve la captación hipermetabólica del FDG y en la fusión puede observar claramente cómo está tomado el hueso en este estudio. Y este es otro estudio donde se puede hacer el estudio PET-CT, donde se puede hacer a distancia, cuerpo entero, donde podemos ver las lesiones a distancia de un proceso tumoral de cabeza y cuello a través de la técnica de PET-CT. Aquí mostramos en este otro estudio la apariencia de un tumor primario y metástasis ganglionaria por el estudio PET-CT. Vean la avidez de captación por la FDG. Este es otro estudio que nos permite diferenciar o delimitar claramente la extensión de la lesión tumoral. Vean en el estudio TAC la masa, luego cuando usted hace el estudio PET, vea la localización, o sea, la avidez de la FDG por el tejido viable tumoral de esta masa, que no es todo el tejido que vemos en la TAC, y la lesión metastásica de este ganglio, que no es posible ver claramente en el estudio TAC, y en el PET-CT, vean ahí en la fusión cómo localizamos exactamente los límites de la lesión tumoral y la metástasis. También, como habíamos hablado, que la PET-CT sirve para la realización de la planificación de la radioterapia. Aquí vemos este paciente con esta lesión tumoral de cabeza y cuello, perfectamente localizada por PET-CT y ya en el equipo de radioterapia, donde pueden ver cómo se logra localizar con exactitud la lesión para poder irradiarla y no dañar órganos vecinos sanos o tejidos sanos. Este es otro ejemplo donde vemos esta lesión del cuello, igual localizada por estudios PET-CT, y donde la radioterapia juega la planificación, la localización exacta de la lesión es importante para la realización de la radioterapia sin dañar órganos sanos.
o tejido sano. Muchas gracias.